The Heddock. What if I started Heddock saying that? The Heddock. That's how he would say it. The Heddock. The hero. Don't be that alone with me saying the hero. I've heard that a few times. The Heddock. The Heddock. The Heddock. The Heddock. Pushkin the Heddock. 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 Este es The Heddock, señores whiskeros y whiskeras. Esta bonita presentación que viene en una cajita muy llamativa, abierta. Ahora se las voy a enseñar. Voy a abrirlo con toda la calma para que ustedes vean el exquisito producto desde afuera, desde la envoltura hasta por dentro, y puedan ustedes conocerlo. Miren qué bonito, ahí viene nuestra gente. Esto tiene, no sé, una gomita o algo así. Usted lo abre aquí, ¿ven? Qué nivel. Ustedes abren aquí la cajita y nos encontramos esto. Vamos a ver cómo se los acomodo sin que se me caiga la botellita. Encuentran aquí una serie de información, inclusive hasta una canción, creo que viene ahí en gaélico. Allá por las Hébridas exteriores, principalmente Harris, y hay otra más que ahorita olvido el nombre, todavía siguen con una tradición gaélica muy fuerte, muy arraigada. Todavía hablan mucho en gaélico todavía en esa zona. Y bueno, aquí parece que viene una cancioncita. Les voy a abrir toda la cajita para que la vean. Aquí ustedes pueden observar que viene aquí con la información. Y luego levantan aquí y sacan la botellita. Voy a sacarla antes de que se pase una desgracia. ¿Ok? Y aquí pueden ver que tiene la caja completa. ¿La ven? Ok, ahí ya se cierra de esta manera la cajita. Muy bonita, la verdad. Un cartón gruesito. Ok, ahí pueden verlo. Enfoca. Exactamente. The Heddock Isla of Harris Single Malt Scotch Whisky, que viene en una presentación de 700 mililitros, presentación europea, con 46 ABV o porcentaje de alcohol. Muy bonita. Ah, bueno, miren, tienen un librito aquí también. Viene con un librito. Vamos a verlo nuevamente. Viene un librito que vamos a ver qué tiene. Es como si fuera un disco esto, se abre por todos lados. Una carátula de disco, y viene con este lindo librito. ¿Ven? Portada y coportada. Okay. Y viene con información del trabajo social que hace la destilería. Obviamente acuérdense que esos lugares que son tan pequeños, comunidades tan pequeñas, ahí está ubicado, lo ven aquí arribita. Vamos a ver si el dedo, es que aquí me confundo con el dedo, es esto es Escocia, y aquí este puntito blanco es la isla de Harris. Ven ahí abajo. Ok. Y viene más información. Vamos a ver qué más trae. Es como un librito con toda la información de ellos, que de hecho vamos a ver hoy. Como un librito de un disco, como de un CD, ¿no? Está bien bonito. Bien, pero bien bonito. Bueno, pues los que a partir de hoy, con el super promoción que vamos a tener de lanzamiento de The Heddock, van a poder disfrutar bastante viendo las cositas adicionales que nos trae. Sí, es una canción. It is all song, una canción vieja, dice. Sí, esto es una canción que viene aquí. ¿Saben? Es una canción, pero está en inglés o en gaélico.
No, en inglés. En inglés está, parece. Bueno, muy bien. Yo les enseñé la parte externa de Herak. Y ahora vamos a ver la botellita. Ven qué bonita, redondita, gordita. Tiene aquí un diseño labrado muy bonito. Mira, tiene unos como hundimientos aquí. Qué vacilona. Como para agarrarlo con los dedos. ¿Eh? Y está la etiqueta. Muy agradable, parecida a la de la cajita. Y viene con el lote, ¿ven? Viene con el número de lote. A ver si enfoca bien. Este en particular. Vamos a ver. Ahí está. Es la HE 00001624. Bueno, pues señores, whiskeros y whiskeras, vamos a abrir esta belleza. Agradecemos mucho al importador del producto que nos mandó la botellita completita, completa hasta para abrirla. Vamos a ver a qué suena la Herak. Ahí está. Me salió bien rápido. Upa, qué rico, qué rico, qué rico. Vamos a probarlo. Qué lindo color, clarito. Vamos a darle el primer traguito y la primera naricita antes de empezar el programa. Saludcita, whiskeros y whiskeras. Veo unos mensajes por aquí. Él es sumamente suave. Sí, tiene unos toques ahumaditos espectaculares. Pero es muy suave. La fruta es muy característica. Es una fruta... Bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Pero vamos a dejar aquí respirando un ratito. Pero es espectacular. Voy a tratar de darles a ustedes toda la información que se pueda y lo más importante, tratar de transmitirles, de escribirles lo que voy a sentir hoy en este whiskazo, la verdad, porque eso es lo que es un whiskazo de las hébridas exteriores escocesas. Sabían que hay más de 150 islas, ¿verdad?, que pertenecen a las hébridas escocesas. Son un montón. Bueno, vamos a ver, les presentamos entonces, whiskeros y whiskeras, el día de hoy, la Herak de la isla de Harris. Es el primer whisky oficial, legal, la primera destilería de la isla de Harris, en Escocia. Aunque desde 1840 o antes se manejaba la destilación ilegal, inclusive en esa zona. Esta es la primera, hasta ahora, la primera destilería fundada en Harris. La isla de Harris, la Social Distillery, ellos enfocan mucho a la labor social. Al abrir una destilería en Harris no solamente significa hacer su primer whisky, tener un terroir diferente por el lugar donde se madura, sino es básicamente también tener una reactivación económica en la isla, que no nos dicen cuántos son sus habitantes, principalmente en esta ciudad, pero pues por lo que vemos es bastante reducida. Y obviamente ese arraigo que empieza a crecer entre las personas que viven en el lugar con la destilería es muy fuerte, lo hemos visto en otras historias y aquí no es la excepción. Ellos se ayudan, es una relación simbiótica, ellos trabajan casi todos en la destilería y bueno, cuando ustedes hacen algo en su pueblo, pues se siente orgulloso y lo quiere proyectar al mundo y lo hace con mucha tenacidad y con mucho respeto de lo que está realizando. Aquí podemos ver en este mapa a mano derecha lo que es la isla, lo que es el United Kingdom, ¿verdad? Entonces, donde tenemos tanto a Inglaterra como Escocia aquí arribita y Gales por este otro lado de la izquierda. Ahora, aquí en la parte superior arriba, no tan arriba como las donde se hace otros whiskies, que bueno, para no decir el nombre, de allá por las tierras con raíces vikingas, no, por allá no, sino a este lado de la izquierda, donde está el cuadrito, ahí están las islas de Harris y tiene otra isla a la par muy parecida, que ahorita se me da como el nombre, pero bueno.
Ahí está ubicada y aquí obviamente nos hacen este zoom de la isla de Harris. Y en Tarbet, donde ven ese puntito donde dice Tarbet, es la ciudad. Tarbet es en la ciudad específicamente donde está ubicada la destilería de Harris. Vamos un poquito con la historia de la isla, de la destilería. Vean qué bonita se ve aquí. Se ve, mira, y este debe ser como el típico, siempre tienen un hotelito, un hostal ahí en las destilerías, estos que están por acá, pero vean qué bonita la destilería, se ve bien bonita. No veo que utilicen como en Ayla o como en otras destilerías de isla, el rótulo. ¿Se acuerdan que le ponían un rótulo grande que dice el nombre de destilería? Que eso era para cuando habían tormentas y ellos tenían que comprar normalmente la cebada o algún otro ingrediente, comprarlo en lo que ellos llaman el continente, que en este caso sería Escocia, para que cuando había tormenta o de noche pudieran ver las destilerías, las pintaban de blanco y con el rótulo muy muy grande. Este no lo tiene. ¿Por qué? Bueno, porque es una destilería relativamente nueva. Relativamente no, es una destilería nueva y bueno, ya no pasan por esas situaciones de aquellos tiempos del siglo XIX y demás que les impedía verla a lo largo, ¿verdad? Bueno, resulta que el musicólogo Anderson Bakewell fundó Isla de Harris Distillers, o la empresa de la isla de Harris, de los destileros de la isla de Harris, con el objetivo de construir la primera destilería comercial de Harris. ¿Recuerdan que antes, mucho tiempo antes, desde por allá en 1840 para atrás, ellos habían hecho algún tipo de destilación en la isla, pero de forma ilegal, como era normal en aquellos tiempos? Pero bueno, después de eso nunca existió realmente una destilería formal, después de 1840 hasta la fecha. Con la intención de impulsar, obviamente, y recuperar la economía de la comunidad local. Para el 2011, eso fue 2007, para el 2011, Simon Erlanger, exdirector de ventas y marketing de Glenmorangie, se incorporó como director general designado, junto con Rock McEachran, que fue director financiero de Wyatt McKay. Qué rico whisky, Wyatt McKay. Juntos se unieron para ayudar a Bakewell a conseguir financiación de inversores privados. Esto para arrancar con la empresa, pero bueno, con gente de mucho criterio y mucha experiencia, trabajando, miren, ventas y marketing de nada menos que Glenmorangie, como también el área financiera de Wyatt McKay. Para el 2012, un año después, la empresa recibió una subvención pública de 1.9 millones de libras del programa de procesamiento, comercialización y cooperación de alimentos del gobierno escocés. Qué interesante. O sea, una subvención, una ayuda de parte del gobierno para impulsar la economía en Harris. Para el 2015, la destilería Isla of Harris se inauguró oficialmente el 30 de septiembre, creo que dice aquí, del 2015. O sea, imagínense, estamos hablando de 10 años, prácticamente, no ha cumplido 10 años de estar en funcionamiento. O sea, prácticamente les contaré que de aquí estaremos tomando de sus primeras botellitas, de sus primeras lotes, ya llegados aquí a Costa Rica y a muchos otros lugares del mundo, porque cuando me puse a investigar y a buscar información encontré bastante información en diferentes lugares, o sea que ya está disponible en diferentes países. Muy bien. El proceso de producción. Hay algunos aspectos importantes, tal vez aquí son ellos un poquito más, ¿cómo podemos decir? Románticos, o sea, hablan un poquito más de cómo su gente hace este whisky o con la actitud que lo hace, más que algún secreto en particular de su producción. Básicamente aquí el secreto más viene de la parte externa, la parte que rodea la destilería y que rodea el lugar donde se maduran sus whiskies. Dice que la destilería cuenta con uno de los equipos de destiladores más jóvenes de Escocia. Ojo,
con edades medias de 25 años, o sea, gente muy, muy joven. La elaboración del whisky se realiza con poca automatización, o sea, aunque, a ver, todas estas destilerías nuevas siempre tienen la posibilidad de hacer sus alambiques a la medida, hacerlo con empresas famosísimas italianas y demás para hacerlos con la mayor tecnología. O sea, obviamente ellos van a contar con un nivel de tecnología alto, pero siempre manteniendo procesos artesanales y haciéndolo siempre con la mano humana, digamos, no automatizado, no que se haga solo el whisky, como me pasa en otros casos que conozco, pero bueno, que han también resultado buenos experimentos, ¿verdad? Dicen ellos que prefieren el toque humano durante todo el proceso de la elaboración de este Taherak. Está chido. Taherak. Dice que es 100% cebadas escocesas premiadas. Ahorita les voy a hablar qué tipo de cebada. Taherak también quiere exponer todo lo que pueda, lo que más se pueda, ¿verdad? Hay algunos secretos que no, para que la gente tenga la seguridad y la transparencia de lo que está tomando. Y eso se los voy a dar ahora con una imagen que le saqué de la página de ellos, perfecta, donde nos dice absolutamente todo. Entonces, es 100% cebadas escocesas premiadas, ligeramente turbado, sí, correcto, sin filtrar en frío, no hay filtración en frío, y por supuesto no utiliza colorantes artificiales. Este es el color natural del whisky. Se los voy a poner aquí, aunque no hemos llegado a cata, pero se los voy a poner aquí para que lo vean. Este es el color natural y real. Qué delicia. Qué delicia. Oh, qué delicia. Los whiskies Herak, o la Herak, son los primeros whiskies de pura malta, históricos, o sea, pura malta de single malt, históricos de la isla de Harris, utilizando formas tradicionales de destilación desde 1840. Cada gota de estos whiskies, dicen ellos, son destiladas por la población local. Estamos clarísimos, la población local es la que trabaja en la destilería y hace todo el proceso, siendo madurados, mezclados y embotellados en la isla. Liliana, estábamos hablando aquí de los bajos niveles de sodio y cloro que tienen las aguas de Harris, que de hecho ellos consideran que son de las más o de las mejores aguas que hay en Escocia. Y yo estaba viendo un datito que lo andaba buscando, que las rocas que en teoría tienen ese contacto directo con el agua son rocas muy antiguas, de 2.600 millones de años. Entonces, que eso puede ser que por tal razón el nivel de agua, de sodio en el agua sea tan bajo. Contanos un poquito sobre esa baja parte. Mineralidad. Sí, y además baja mineralidad, como son rocas tan duras, básicamente no van desprendiendo tanta mineralidad hacia el agua. La mineralidad es muy poca, entonces obviamente esto nos ayuda a generar un muy buen whisky, porque recordemos que la mineralidad, dependiendo del tipo de elementos que contenga el agua, pues me va a dar aromas o incluso olores que no veamos en algunas bebidas. Uno de estos minerales puede ser muy, muy malo para bebidas, por ejemplo el hierro, que no queremos en algunas bebidas, que el agua que se está utilizando sea con altos contenidos de hierro, porque no solamente me va a generar olores, sino que sabores que no son ideales para estas fermentaciones. Pero cuando nos encontramos, digamos, en alguna destilería en particular con niveles de agua, niveles de hierro muy altos en el agua, pues obviamente uno se imagina que le hacen una filtración, ¿verdad? Esa agua antes de utilizarla en la producción. Efectivamente, pero lo que se busca es que el agua sea lo más limpia posible naturalmente, ¿verdad?
sin proceso de Eh, adicional. En Harris, toda el agua que se utiliza es totalmente natural. Se trata de no tocarla, que sea lo más inmaculada posible. Y ese es el tema del sabor de este whisky también, ¿verdad? Entendemos que también el sodio, aunque este whisky tiene una mineralidad increíble, que no es lo mismo que salinidad, que hay que entenderlo, ¿verdad? Correcto. Ujú. El tema de la mineralidad tiene que ver mucho aquí con que la isla pues se ve afectada por el clima oceánico y no solamente en sí clima oceánico, sino entendamos que esta isla está en un brazo del Atlántico. Entonces el Atlántico me va a generar muchísima mineralidad en todo lo que se produzca en el lugar, no solamente con el whisky, sino también que producen ginebras, ¿verdad? Y vamos a tener ginebras super minerales igualmente. En temas de fermentaciones y las destilaciones artesanales, es que se hace en batches muy pequeños, no se hace en tema industrial, no se hace en miles de litros como se haría en muchas otras destilerías, ¿verdad? En estas destilerías que son inmensas, que necesitan generar un montón de producción, aquí al poder tener una producción pequeña, pues las fermentaciones se hacen en poca cantidad y las destilaciones también. Tanto es así que los alambiques son pequeños, no son esos alambiques inmensos o bien destilerías de columna que usted conoce que en otras se utilizan. Ahora, entendiendo que la isla posee un clima oceánico, va a tener una temperatura estable durante todo el año y eso va a ayudar sobre todo cuando vamos a hacer el proceso de maduración en las barricas. Recordemos que si tengo ya sea mucha fluctuación en lo que son temperaturas, voy a tener o mucho calor que puede incluso hasta hacerme como una cocción del vino en esas barricas. O bien, si llueve mucho y tengo mucho frío, puedo incluso hasta generación de mohos que también me va a cambiar el sabor en estos whiskies. El tener el clima oceánico y tener esas temperaturas estables va a hacer que el whisky que produce la destilería siempre vaya a tener un sabor muy uniforme a lo largo de los años, que en algunas destilerías no se logra. Hay que tomar en cuenta que se elabora la receta de la destilería y esto que es básicamente es combinar aguardientes. Supongo que ya todos saben que es un aguardiente, que agua ardiente significa agua que calienta, por eso a todos los alcoholes le llamamos así, y se madura por separado previamente, una parte en barricas que se han utilizado en bourbon previamente y otras en jerez tipo fino y otras en tipo oloroso. Y aquí viene algo muy interesante porque supongo que vos que tomas mucho whisky y que pasas catando whiskies, ¿sabes que generalmente las barricas que se utilizan? Sí, claro que sí. ¿Sabes que las barricas que se utilizan generalmente o son de oloroso, son de Pedro Jiménez o son de moscatel, pero utilizar barricas de fino no es tan normal? Y aquí también se las trae porque el jerez fino también tiene mucha mineralidad y eso también aporta por medio de estas barricas al whisky.
Eso es lo maravilloso del mundo del whisky, porque dependiendo de cuáles barricas voy a usar para la maduración, puedo generar perfiles totalmente diferentes y voy a usarlas en la cantidad de tiempo que quiera para lograr estos perfiles también. Después de que usa tanto las barricas de fino como de oloroso, y las de bourbon también, que me van a generar también muchos aromas más dulces, por decirlo así. Luego se van a fusionar los 3 batches diferentes en uno solo para terminar de afinar la bebida como tal. Tenemos que entender que el fino generalmente va a tener muchas de estas notas muy minerales. Es súper interesante, Gabriel, te decía, porque casi ninguna destilería se atreve a utilizar barricas de fino. Generalmente o van a ser de oloroso, o van a ser de amontillado, o van a ser de los jerez dulces, como un Pedro Gil, como un Moscatel, pero usar fino casi nadie lo usa. Estaría casi segura que ellos son como de la minoría o quizás de los únicos que la utilizan. El fino o el manzanilla no se van a oxidar. Vamos a la hora de que se hace una crianza de fino manzanilla, vamos a tener un velo de flor y entonces vamos a tener un jerez que no es oxidado, por eso tenemos colores pajizos en estos vinos. Mientras que si son amontillados y olorosos, ahí sí tenemos crianzas totalmente oxidativas, donde va a cambiar de colores, y no solamente colores, sino también de aromas. Como te decía, lo de las barricas. Barricas que antes contenían bourbon, estas son muy utilizadas en la maduración del whisky escocés, sobre todo porque son barricas de roble blanco americano. Entonces, recordemos que para el bourbon lo que más se utiliza es el roble americano. Para otros tipos de destilados lo que más se utiliza es roble francés, pero para bourbon por legislación va a ser roble blanco americano. ¿Qué me va a aportar el roble americano? Me va a aportar, ya sea americano o francés, me va a aportar mucho aromas de vainilla, por ejemplo, porque la vainillina es un elemento que contiene la madera del roble. Entonces, generalmente cuando tengo bebidas que se van a hacer con maduración en madera, vamos a tener esta presencia de aromas de vainilla, así como de coco. Cuando se usa madera americana, roble americano, voy a tener muchos aromas que estoy ligando a el continente americano. Coco, por ejemplo, chocolate, café, y además de eso a tener pues esos aromas de caramelo espectaculares que también a veces estamos esperando encontrar en los whiskies, y muchas especias como especias como canela, como nuez moscada, como clavo de olor. De pronto encontramos un poquito de pimienta que también nos encanta, e incluso podemos encontrar algunos otros aromas como jengibre, que a veces el mismo roble me lo va a aportar, el roble americano. Esas barricas que previamente han sido utilizadas en Jerez son a menudo, y esto sí es importante, por eso lo incluí en la presentación, porque no siempre es roble francés o roble europeo, como se le llama. A veces también para Jerez se puede utilizar roble americano sin problema. Y entonces cuando usamos las barricas de roble francés o roble europeo y que han sido previamente utilizadas en Jerez, ahí pues vamos a tener muchas notas muy frutales como de manzana, por ejemplo, o incluso limón. También nos va a dar muchos aromas a levaduras, muchos aromas a bollería, que también lo vamos a encontrar en este whisky que estamos presentando hoy.
Así también vamos a tener aromas de frutos secos, que es normal encontrar en un jerez fino, y también lo que hablamos mucho de la mineralidad y también un poquito aquí de la salinidad, por lo que les contaba previamente de cómo estas barricas están expuestas a la brisa marítima. Ahora, cuando hablamos sobre las barricas previamente de oloroso, ahí estas barricas me pueden dar igualmente frutos secos, muchos aromas de frutos secos, muchas especias. Entonces estaríamos de alguna forma dándole también un poco de esas especias que teníamos en el roble americano, lo vamos a encontrar un poquito también en estas de oloroso. Y aquí esta barrica me va a dar pues aromas más afrutados, más avellanados, más de frutos secos que les decía, y además un poco más dulces. Aquí esta barrica me va a generar también un perfil un poquito más dulce. Podemos disfrutarlo de dos formas, o así, straight, sin agua, sin nada, o podemos incluso agregarle unas gotas de agua, o podemos enfriarlo un poquito, lo cual yo no recomiendo mucho, porque si lo enfrío mucho, los aromas se me van a dormir, y en realidad lo que quiero es... Estoy feliz, por fin, un sommelier me dice que enfriarlo causa problemas en la nariz. Recordemos que el frío inhibe los aromas y no queremos recordemos que todas las bebidas y todo lo que llevamos a la boca, el 85% es aroma. Y si yo no empiezo a disfrutarlo desde nariz, no lo voy a disfrutar en boca. Porque todo eso que yo siento como aromas de avellanas, o aromas de miel, o aromas de cualquier cosa que yo sienta en la bebida, es aroma, no es sabor. Mi lengua solo percibe 4 sabores, no más. Entonces, la parte más importante de la cata y del disfrute general de bebidas y comidas es la nariz. Los ésteres de aromas están siempre ligados con el alcohol de la bebida. Entonces, por eso sí lo vamos a mover, pero lo vamos a mover justamente ahorita que lo vamos a oler. Entonces, 1 o 2 vueltitas. Y ya empezamos a disfrutar esta delicia. Bueno, es que es una delicia, pero yo ya lo había dicho. Es un espectáculo. Yo el sábado lo probé y me volví loco. Uf, qué rico. Sin embargo, ve, esto es ligeramente turbado. Ya supongo que la gente que ve tus programas ve que es la turba. Pero es ese carbón vegetal que es, a ver, pensemos carbón vegetal, no es totalmente seco, tiene humedad y esa humedad me va a generar totalmente un ahumado diferente. Y terroso, ¿verdad? Muchas notas, efectivamente, muchas notas también de manzana, pero esa manzana como compotada, como cocinada. Correcto. Mucha miel, que también me lo va a aportar esa barrica de bourbon. Y hay una sensación floral, ¿verdad? No sé exactamente cuál flor, pero hay una sensación floral muy agradable. Mira, estas son flores de azahar, muy flor como de naranja. Sí, como cítrica. Mucho jengibre, y mucho jengibre confitado, espectacular. Ahora, Gabriel, no sé si tienes un poquito de agua a mano. Sí, claro. Vamos a poner de 2 a 3 gotitas. Ahí van, 1, 2 y 3. Y lo vamos a mover nuevamente. 1, 2, 3. Exacto. Y ahora sí, recuerda que entonces las moléculas de aromas están ligadas a cuando se encuentran con el oxígeno. El agua tiene partículas de oxígeno. Entonces, olé este whisky de nuevo. La turba se desarrolla más. El humo, pero ya no tan, o sea, sale el humo. El humo como tal. Exacto. Uf, sí, el humo, qué rico. Pero esa turba rica. Se puso dulzón, se puso más dulcito.
También. Efectivamente. Gabriel, muchas gracias por invitarme. Salud. Saludcita. Salud por el agua de vida. Amén. Por el agua de vida que gracias a Dios existe. Qué rico. Lo Qué rico el calentamos en caramelo en la boca. Pero sigue siendo igualmente como muy especiado, muy jengibre. El whisky en general, tanto en nariz y en boca, se siente muy elegante. suave, fresco, y después vienen esos que hay que buscarlos, esa turba terrosa, agradable, vegetal, que con agüita se vuelve como más humo, pues ahí ya se siente más el humo como tal, y se siente ese dulcito frutal que al principio sí era como una manzana procesada, compotada o con compota, esa sensación como herbal, como decías vos, de cítrica herbal, ¿verdad? De esta que dijiste, esta flor, se me va ahorita el nombre, y en boca... La flor de azahar. Esa, la flor de azahar. Y en boca se siente bastante la jugosidad. Yo creo que puedo sentir algo... Puntuoso, no estoy seguro, se vuelve puntuoso. Tal vez un durazno en almíbar o alguna cosita por el estilo. Nos da mucha untuosidad en boca, y lo rico de este whisky es que te tomas un sorbo y la boca no te queda ahí llena de todos esos sabores que a veces te tomas un whisky y decís, ya no quiero más, está muy pesado. Este whisky me invita a seguirme tomando otra copa más. Correcto. Y algo importante, este whisky me invita incluso a comer con esto. Que no es solamente un whisky para sentarme a leer un libro o a ver televisión o conversar con los amigos o de sobremesa. Es un whisky que puedo agarrar perfectamente y comer con este whisky. Puedo incluso comer un pollo con una salsa de frutos de hueso, con melocotones, albaricoques. Puedo incluso pensar en una carne a la parrilla con este whisky y unos vegetales. No necesito nada que sea sumamente complicado, ni tengo que ir al restaurante. Algo que puedo hacer en casa perfectamente, lo puedo acompañar con este whisky. ¿Qué piensas si esos melocotones o esas frutas de semilla o de hueso fueran deshidratadas? ¿Qué tal? Uy, perfecto. Imagínate una tabla de quesos con esos albaricoques u orejones que hablamos, o incluso podría, yo no sé qué tan dulceros sos, pero yo pienso esto con una bola de helados de vainilla y el melocotón de latita encima. No, el cielo en la tierra. Aunque beberlo casi es lo mismo, pero envuelto en humo. Qué rico ese humo con el agua, Liliana. Con esas gotitas de agua salió el humo, porque sí, uno siente que está turbado, pero lo siente más terroso, más de turba, más vegetal, pero cuando le pusimos el agüita, ¿cómo salió el humo? Y salió así como puff, como si lo hubieran inyectado en la copa, así el puff, el humo, riquísimo. Cada uno se toma el whisky como guste, pero creo que lo ideal es no usar hielo en este whisky. Al menos que estemos así como a mediodía en algún lugar muy caliente, y usar un hielo de muy buena calidad que no se derrita mucho o muy rápido, pero creo que lo ideal es usar las gotas precisas de agua para que se despierten los aromas únicamente, porque es un whisky muy delicado, muy elegante. Está embotellado en 46.5 ABV, que no fue filtrado en frío y que obviamente no tiene colorantes artificiales. Destilado en la destilería de la isla de Harris, en Tarbet, en la isla de Harris, cazados en lotes alrededor de 12,000 botellas durante un mínimo de 12 semanas. Cuando decimos cazados es que yo maduro el whisky, el espíritu, en diferentes barricas, y después las cazo en la medida que yo quiero, que el Master Blender quiere, ¿verdad? Las cazo por un tiempo de 12 semanas adicionales.
es madurado en el pueblo de ese pueblo, porque no sé cómo se pronuncia, Al-Hassain, en barricas de ex-bourbon de primer llenado y botas de oloroso fino. Les voy a contar, vean que esto me encanta cuando a mí me dan estos detalles. Las barricas de ex-bourbon son de Heaven Hill, de primer llenado, o sea que, a ver, que tuvo Heaven Hill, después se llevó a The Herak y en Herak lo llenaron una vez. Eso es primer llenado. Y barricas de Buffalo Trace. El Heaven Hill yo no lo he probado, pero el Buffalo Trace lo tenemos aquí en la whiskería y es un espectáculo de bourbon. Entonces pasa por Buffalo Trace de primer llenado, o sea, apenas para que se compren un Buffalo Trace y un The Herak y comparen qué le dejan. Y en el caso de las botas de Jerez, son de José Miguel Martín, de oloroso de primer llenado, que ese sí no lo conozco, ese Jerez, o sea, no lo he probado, no sé si ustedes lo traen. Y en botas de Jerez fino de primer llenado también, no lo traen, qué lástima. Decíamos que las cebadas que utilizan son escocesas de 2 cepas, que es Concerto y Laurete, que son pues premiadas. Nos dice que es ligeramente turbado entre 12 y 15 ppm. No nos dicen si esta medida es del mosto o si es la medida después del destilado, pero por lo que percibo en boca y la información que me dan, me parece que este ppm, que partes por millón de fenoles, es la medida después del destilado. Exactamente. Recuerden que se pierde hasta inclusive un 50 o un 65% después de partículas por millón después del destilado. Recuerden eso, importante. La levadura es la Lageman. Estas aguas que vos estuviste hablando un poquito de la roca, esas rocas se llaman gneiss, que básicamente tienen mucho cuarzo. No pude hablar un poquito de esto. Mucho cuarzo y mucha mica, lo cual es por eso que no nos va a generar tanta mineralidad. Correcto. Sí, que tenían de 2.400 a 2.600 millones de años de existir, según estudios que se han hecho de esas rocas. Eso es increíble. Los tiempos de fermentación, ellos hablan de un 40%, lo cual consideran una fermentación media de 70 horas y un 60% de una fermentación larga de 120 horas. ¿Eso de medio y largo es el tiempo o se refiere a algún otro proceso químico de la fermentación, Liliana? No, es la fermentación del wort o del primer líquido que se hace fermentaciones. Y cuando hablamos de 70 horas, sí, son medios, porque imagínate que entonces estamos haciendo las fermentaciones a temperaturas bajas, lo que nos va a dar al final en el whisky muchos aromas a esas maltas, que también es lo que buscamos, ¿verdad? Cuando hacemos fermentaciones muy cortas, las maltas no le van a poder aportar al líquido tanto aroma como si las hacemos estas fermentaciones medias a largas, lo cual va a aportarle a estos líquidos pues más aromas de la cebada como tal, que muchas veces quedan rezagados en muchos whiskies porque estas fermentaciones son muy rápidas. Para continuar, ellos nos dicen que sus cubas de lavado son de pino de Oregon, muy típico para utilizarlo en la mayoría de los whiskies que son procesados artesanalmente y de gran calidad, para no decir marcas. Siempre hay normalmente lavados de pino de Oregon. Y luego a nivel de alambiques tenemos uno de 5,000 litros que le llaman Eva, que es algo que también se ha vuelto un poco tradicional, que le pongan nombre a los destiladores que hacen a su tamaño. Y el alambique de lavado, no logro ver ahí, pero creo que es de 8,000 litros aproximadamente, más o menos. Exacto, 8,000 litros. Liliana, ¿qué te parece si comparamos las notas de cata oficiales que ellos nos dan, que lo dan de una manera muy bonita, solo que la información que ellos dan de las notas, ellos invitan a que uno pueda percibirlo y tropicalizarlo, digamos, pero ellos, hay una descripción muy bonita que hay en la página, pero obviamente se enfoca en cosas muy del terruño, muy de ellos, ¿verdad? Flores muy de ellos, épocas de ellos, que tal vez para nosotros
y más los que no hemos ido a Escocia, nos cueste un poquito más. Pero hablemos de las notas generales. Liliana, ¿qué te parece de la destilería o el productor? Y comparamos un poquito con lo que percibimos, ¿te parece? Ok, bueno, aquí tenemos las notas de turba, que la primera foto son las turbas, ¿verdad? Para los que no la conocen, que es ese carbón vegetal que hablamos igualmente, y recordemos que son islas que tienen mucha influencia marítima, entonces no es el carbón que utilizamos para hacer la parrilla al fin de semana, no, sino es un carbón que se ha producido durante millones de años, algo así como un petróleo, para los que no entienden mucho de esto, y por eso esas notas terrosas y de humedad que nos aporta también. Tenemos en sí las notas de la cebada, de esa cebada tostada, que de nuevo, hablando un poco de este whisky, estas cebadas tienen un tueste que no llega a ser muy profundo, muy intenso, sino apenas para poder sacar estos azúcares simples y generar este wort dulce de donde vamos a obtener la primera destilación. Tenemos las compotas de manzana, que para ellos son más como puré de manzana. Sin embargo, para nosotros es más como ese compota de manzana o vamos a decir marcas, pero como Herbert de manzana, ¿verdad? Correcto. Que encuentra mucho ahí especias dulces, que hablábamos de esa canela, de ese clavo de olor, de esa nuez moscada, de ese jengibre que para mí, yo soy amante del jengibre, entonces lo encuentro muy fácilmente. E igualmente para los que no son amantes del jengibre, no es potente, no es invasivo, es un aroma bastante rico. Ellos hablan de beeswax o la cera de abeja, pero para nosotros los costarricenses, los que estamos a este lado del mundo, siento que más allá de cera de abeja es más la miel de abeja como tal, aromas. Muy, muy sutil, muy elegante, como habíamos hablado previamente, pero que todo esto también se va a volver un poco más suntuoso, se va a volver incluso hasta un poco goloso en boca cuando ponemos esas gotitas de agua en este whisky. Sobre todo la turba. En nariz no lo encontramos tanto como cuando lo ponemos en boca y lo calentamos un poquito en boca. Una vez que tenemos el whisky en boca, esa turba es muy presente en la forma buena, en la forma agradable, porque a veces también tenemos whiskies que son tan extremadamente ahumados que el resto de aromas no lo percibimos porque este ahumado nos opaca todo. Aquí la turba está muy bien equilibrada con el resto de aromas. No ha cumplido 10 años, ¿No? hasta septiembre, y ya es multipremiado este whisky.